Si a un químico orgánico se le permitiera elegir 10 compuestos alifáticos para quedarse abandonado en una isla desierta, escogería casi con toda certeza a los alcoholes. Con ellos podría hacer prácticamente todos los demás tipos de compuestos alifáticos: halogénuros de alquilo, alquenos, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y muchísimos otros. En la actualidad, el uso y la aplicación de los alcoholes en la vida diaria son muchos, debido a su gran relevancia y aplicación, que van desde el uso industrial hasta un uso en el hogar y en las bebidas alcohólicas. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen grupos hidroxilo, de fórmula general ROH, donde R es cualquier grupo alquilo, incluso sustituido. Todos los alcoholes contienen el grupo hidroxilo, el cual, al ser su grupo funcional, determina las propiedades características de esta familia. Las variaciones en la estructura del grupo R pueden afectar a la velocidad de ciertas reacciones del alcohol e incluso, en algunos casos, al tipo de reacción. En la imagen pueden observarse los distintos tipos de reacción que pueden tomar los alcoholes dependiendo del grupo R que tenga. El alcohol isopropílico tomará una llama amarilla y muy luminosa. El metanol tendrá una llama verde y sin tonos amarillos. El etanol tendrá una llama amarilla verdosa. La variación de la estructura del grupo R puede afectar a la reacción e incluso al tipo de reacción, tanto en la forma química como en la forma física. Su historia data desde los tiempos de la alquimia. La palabra alcohol es uno de los términos químicos más antiguos, el cual se deriva del árabe alcohol. En un principio significaba el polvo y más adelante la esencia. El alcohol etílico, destilado del vino, se consideraba la esencia del vino. La destilación, como otras tantas técnicas de uso en la química convencional, debe su descubrimiento a los alquimistas. Existen pruebas documentales de que los trabajos de estos alquimistas llegaron a los árabes, y los aparatos que utilizaban para la destilación son descritos por Marco Graco en el siglo VIII, el cual puede considerarse el primer documento histórico sobre la destilación de vinos, aunque no indica nada sobre las características del destilado obtenido. Es indudable que la primera utilización del alcohol fue como sustancia medicinal. En el siglo XIII ya se hablaba del espíritu del vino para la denominación de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, los destilados obtenidos debían tener un sabor poco agradable, puesto que, para su consumo medicinal, solía macerarse con hierbas o frutas. La estructura de un alcohol es parecida a la del agua, solo que con un grupo alquilo sustituyendo a uno de los átomos de hidrógeno del agua. Ambas estructuras tienen átomos de oxígeno con hibridación sp3, pero el ángulo de enlace carbono-oxígeno-hidrógeno del metanol es de 108.9 grados, considerablemente mayor que el ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno-hidrógeno del agua, el cual es de 104.5. Esto es debido a que el grupo metilo es mucho más grande que un átomo de hidrógeno. El grupo metilo voluminoso contrarresta la comprensión del ángulo de enlace ocasionada por los pares de electrones no enlazados del oxígeno. Las longitudes del enlace oxígeno-hidrógeno son casi iguales en el agua y en el metanol, de 0.96 angstrom, pero en el enlace carbono-oxígeno es mucho más grande, es de 1.4 angstrom,
lo que refleja que el carbono tiene un radio más covalente que el hidrógeno. Son generalmente líquidos incoloros que presentan un olor característico, aunque también, con menos abundancia, pueden existir en estado sólido. Son solubles en agua, ya que el grupo hidroxilo tiene cierta similitud con la molécula del agua, lo que les permite formar puentes de hidrógeno. En este sentido, los alcoholes más solubles en agua son los que menor masa molecular tienen, es decir, los que tienen estructuras más pequeñas y más simples. A medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono y la complejidad de la cadena carbonada, menos solubles son en agua los alcoholes. De tal manera que la densidad de los alcoholes es mayor conforme aumenta el número de átomos de carbono y las ramificaciones de su cadena hidrocarbonada. Asimismo, la formación de puentes de hidrógeno no solo influye en la solubilidad, sino también en sus puntos de fusión y ebullición. Mientras más grande sea la cadena hidrocarbonada, más grupos hidroxilos tenga y más ramificaciones tenga, mayor serán los valores de estas dos propiedades. Entonces, de 1 a 4 átomos de carbono y los polialcoholes son solubles en agua, como puede verse en el ejemplo. De 5 átomos de carbono en adelante son insolubles en agua, pero solubles en solventes apolares. De 1 a 10 átomos de carbono son líquidos incoloros y de olor característico. De 11 carbonos en adelante son sólidos, blancos y cristalinos. Dentro de sus propiedades químicas encontramos que presentan un carácter dipolar, semejante al del agua, debido a su grupo hidroxilo, nuevamente. Esto hace de ellos sustancias polares con un polo positivo y uno negativo. Debido a esto, los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como bases, dependiendo de con qué reactivo reaccionan. Por ejemplo, si se hace reaccionar a un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el oxígeno retiene su carga negativa, actuando como un ácido. Por el contrario, si se encuentra un alcohol a un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del oxígeno hacen que el grupo hidroxilo se protone, adquiere carga positiva y se comporta como una base débil. Un alcohol se clasifica de acuerdo con el tipo de carbono que sea portador del grupo hidroxilo. Es decir, se clasifican según el carbono que está enlazado al grupo OH. Dentro de esta clasificación encontramos 3, el alcohol primario, el alcohol secundario y el alcohol terciario. Es un alcohol primario cuando el grupo hidroxilo está enlazado al primer carbono del radical. Se considera un alcohol secundario cuando el grupo hidroxilo está unido a un segundo átomo de carbono dentro de una cadena. Y se considera un alcohol terciario cuando el grupo hidroxilo está enlazado al tercer carbono de alguna cadena. Asimismo, existe otra clasificación de acuerdo a la cantidad de grupos hidroxilo que existe en la cadena. Están los monoalcoholes o alcoholes, los cuales contienen solo un grupo hidroxilo, como el etanol o el propanol. También existen los polialcoholes o polioles, los cuales contienen más de un grupo hidroxilo. Por ejemplo, el sorbitol. Los alcoholes se sintetizan a través de una gran variedad de métodos, y el grupo hidroxilo puede formarse en muchos otros grupos funcionales. Por estas razones, los alcoholes son intermediarios sintéticos versátiles. Halogenación. Los alcoholes reaccionan con halogenuros de hidrógeno para dar
halogénuros de alquilo y agua. Los alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y secundarios. Oxidación. Los alcoholes se oxidan al reaccionar con ciertos compuestos oxidantes, formando diferentes productos dependiendo del tipo de alcohol que es oxidado. Primario, secundario o terciario. Los alcoholes primarios, cuando se oxidan, pierden un átomo de hidrógeno que está unido al carbono, que a su vez está enlazado al grupo hidroxilo, formando aldehídos. Por otro lado, si pierden los dos átomos de hidrógeno de este carbono, forman ácidos carboxílicos. Alcoholes secundarios. Al oxidarse, pierden el único átomo de hidrógeno enlazado al carbono que tiene el grupo hidroxilo y forman cetonas. Alcoholes terciarios. Son resistentes a la oxidación, es decir, no se oxidan, excepto que se les impongan condiciones muy específicas. Deshidrogenación. Los alcoholes, solo primarios y secundarios, al ser sometidos a altas temperaturas y en presencia de ciertos catalizadores, pierden hidrógeno para formar aldehídos y cetonas. Deshidratación. Consiste en añadir un ácido mineral a un alcohol para extraer el grupo hidroxilo y obtener el alqueno correspondiente mediante procesos de eliminación.